Melanie, ¿me seguís escuchando todo quebrado o mejor? Mejoró. No, mucho mejor, profe. Ok, bueno, me alegro. Bueno, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Bueno, nosotros vamos a trabajar en esta filosofía de la educación con una definición de educación. Eso es ¿cómo decirlo? Un tic o un toc que tenemos todos los profesores de filosofía. Cuando empezamos a trabajar algo, un concepto, no tenemos mejor idea que hacer un desglose de lo que es la definición del término. Educación es una voz que viene viajando a través de los siglos en la tradición occidental. Porque es un ejercicio milenario la educación, un poco hablamos el otro día, ¿no? El ser humano es naturalmente educable. En esa naturaleza que vimos en la primera unidad, esa naturaleza abierta a tener que perfeccionarse en su propia libertad a través de su operación libre, se hace un ser que de algún modo se podría decir que tiene que completarse en su actuar, ¿eh? En su actuar libre. Y ese actuar libre humano, siempre elijamos la cultura que querramos, de la época que querramos, ha transmitido valores, costumbres, idiomas, cosmovisiones, maneras de actuar, que llamamos educación. Nosotros la educación la tenemos que entender siempre en dos grandes vertientes, digamos, históricas, ¿no? La educación asistemática y la educación sistemática. Prometo para la clase que viene tener el pizarrón, lo estoy restaurando, para que se pueda ver. Yo en la vida real vivo en el pizarrón, no me tienen sentado pero ni un minuto en todo el año. Esto a mí también me cuesta estar acá, abulonado. Pero bueno, sistemática y asistemática. ¿Mm? ¿Cuál es la educación asistemática? Bueno, la espontánea, la que todo padre ha transmitido a su descendencia, la que toda madre ha transmitido y transmite a sus hijos. Educar a la prole, comúnmente también se usa ese término, ahora está un poco en desuso. La prole son los hijos, ¿sí? Cuando uno trae hijos al mundo, les da la vida y los mantiene en la vida. Una de las maneras de dar vida es acompañar ese camino biológico, ¿no? Que fue traer un hijo. Y se lo acompaña humanamente. Se le da un montón de otras cosas, además de comida, vestido y techo, a un hijo, ¿no? Se le da una manera humana de transcurrir por este mundo, y eso es educar. Esa educación asistemática, así se llama porque no tiene un proyecto previo, no tiene una planificación. Uno aprende a ser padre con sus hijos, ¿sí? Por eso que a la familia, siempre en una cosmovisión cristiana, a la familia se le dice de varias maneras, pero una de ellas es primera escuela, donde uno primero aprendió fue en su familia. Un aprendizaje de adentro hacia afuera. El primer lugar de aprendizaje es el vientre materno. Eso ya está comprobado y exploradísimo, sobre todo en lo que es la educación prenatal, la educación temprana. Uno ya tiene un bagaje de información antes de nacer. Conforme sus sentidos se fueron desarrollando dentro del útero materno, ya hay información que después tiene un papel decisivo.
¿Y a dónde nace un chico? Bueno, nace siempre en un núcleo familiar, ¿sí? Por lo menos de una madre, al menos. Ahí aprende. Aprende hábitos, aprende sonidos, aprende voces, latidos de su madre. ¿Mm? Ha estado de los 9 meses de gestación, ha estado prácticamente 4 meses escuchando su propio latido y el latido de su mamá, pues ya tiene el oído medio desarrollado el bebé. Exacto. El lenguaje materno ya lo está escuchando desde antes de nacer. Hoy hay un montón de técnicas de estimulación prenatal e incluso de terapias, sobre todo con la música, que se hacen con el bebé en la panza. El bebé en la panza escucha de manera privilegiada. Está nadando en líquido amniótico. El medio líquido reproduce el sonido 5 veces mejor que en el medio gaseoso. Entonces escucha en estéreo. En alta definición escucha un bebé. ¿Conocen la rama de la musicoterapia? ¿Han escuchado hablar de la musicoterapia? Se estudia en Quilmes. En la Universidad de Quilmes se estudia. Hay un montón de técnicas de relajación, sobre todo en los embarazos que vienen complicados, con sufrimiento fetal. Hay muchas técnicas a través de la música de relajar a la mamá y relajar al bebé, para que tengan un embarazo lo mejor posible. Los que están estudiando también la estimulación con idiomas saben que a un chico se lo puede ir educando dentro del útero materno, con un idioma nuevo, con un idioma distinto al materno. Bueno, esa es una educación asistemática. La educación sistemática es aquella que ya parte de una planificación previa, de una fundamentación teórica, si se quiere. Hoy diríamos de un proyecto educativo. ¿Cuándo aparece esto, la educación sistemática? Bueno, ya los griegos, hablamos de los griegos el otro día, ¿fue con ustedes o fue con otro curso? Estuve hablando esta semana de educación ya. ¿No hablamos de los griegos el otro día? Que yo me acuerdo, no, profe. Ok. Bueno, ya en el siglo de Pericles, siglo V a.C., 400 y pico a.C., aparece lo que se llama la paideia. Che, yo tendría que escribir, ¿eh? Bueno, discúlpenme, la próxima prometo tener el pizarrón. Paideia se escribe P-A-I-D-E-I-A. Lo puedo escribir en el chat, profesor. ¿Por qué no escribe en el chat? Hágame el favor. Paideia. Profe, ¿qué siglo dijiste? Siglo V antes de Cristo. Paideia. Hoy paideia se traduce como educación. ¿Sí? ¿Pero qué era la paideia griega? Bueno, era un proyecto educativo para el ciudadano ateniense. Grecia era una serie de ciudades-estados donde Atenas era la más culta, digamos, ¿no? La ciudad-estado más culta. Ahí ya hay un programa, digamos, de educación, no para todo el mundo, pero sí para ciertas clases relativamente acomodadas, que podían acceder, no podían pagar una educación. Ya se intentaba empezar a estudiar, hacer estudiar al joven. Por supuesto que el joven varón, en esta época no podíamos entender ni pretender que hubiera una igualdad de sexos o de géneros, como prefieren llamarle. Esto es muy reciente en realidad, estamos hablando de hace 25 siglos atrás. Bueno, los otros que Profe, también... discúlpame. Sí, ¿Era en Atenas Atenas. o en Grecia?
en Grecia. Bueno, pero Atenas es una ciudad-estado griega. Claro, o sea, surgió ahí, digamos. Exacto, es decir, Está bien. por Grecia entendemos toda la Hélade y el Peloponeso, sería toda esa península, ¿sí? Atenas es una ciudad, tal vez la más importante. Ujú, Tenés Atenas, tenés Corinto, por ejemplo, son las ciudades más importantes, ¿no? De Atenas. está bien. Era un poco, después cuando la conquistan los romanos, a toda Grecia, Atenas y Corinto pasan a ser las ciudades más importantes, incluso Corinto es la capital. Después los romanos le van a llamar Acaya, a esa provincia, que nosotros llamamos Grecia, ¿no? Está Sería bien. como si Buenos Aires y Argentina, Atenas, Sí, sí, sí. Grecia, ¿sí? Muy bien. Eh, bueno, decía yo, ya en nuestra era, en el siglo I, después de Cristo, siglo I, siglo II, ya tenemos los primeros pensadores cristianos, sobre todo los que provenían de la escuela de Alejandría, como Clemente de Alejandría, como Orígenes. Ellos ya tienen un diseño de una educación graduada por edades y por etapas, lo que hoy llamaríamos un PEI, un proyecto educativo institucional, ¿sí? Un PEI. Que ya se planteaban educar al niño en en los primeros rudimentos de la escritura, la lectura, la matemática, lo que hoy sería una escuela primaria. Después se le hacía conocer las artes liberales, se llamaban así, las 7 artes encíclicas, lo que hoy sería un colegio secundario, ¿sí? La gramática, la astronomía, la música, la retórica. Más tarde se lo iniciaba en la filosofía, lo que hoy sería un nivel terciario, lo que están estudiando ustedes, se lo hacía estudiar filosofía. ¿Por qué se lo hacía estudiar filosofía? Porque en esa época todas las ciencias que hoy tenemos separadas, en ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias exactas, etcétera, etcétera, estaban todas concentradas en la filosofía, ¿sí? La filosofía es un poco la madre de todas las ciencias. Sería como el tronco, ¿m? Que conforme pasan los siglos se empiezan a ramificar y del tronco de la filosofía han salido todas las ciencias. ¿Sí? Y por último se pensaba en un saber ya superior de tipo religioso y contemplativo, ¿m? Como el saber más elevado, el saber que involucraba no solamente la inteligencia, sino la fe más la inteligencia. Bueno, eso ya lo tenemos en el siglo segundo, ¿sí? Bien, siguiendo un poquitito más adelante, la noción de escuela o la noción de universidad aparece ya en la Edad Media. Estamos hablando siempre de educación sistemática o sistematizada. ¿Mm? Las universidades, tal cual hoy las conocemos, aparecen en el siglo XII y en el siglo XIII, en Europa. ¿Sí? Son instituciones eclesiales, todas las universidades. ¿Sí? Ya monásticas o abaciales, es decir, o en un monasterio o en una abadía. En los monasterios, en la Edad Media, cuando digo Edad Media me estoy refiriendo del siglo V al siglo XV, más o menos, son 1000 años. En los monasterios cristianos se concentraba la mayor cantidad de libros. Las grandes bibliotecas, las primeras grandes bibliotecas de Occidente, son medievales, son monásticas. Por eso que, entre paréntesis, es una aberración histórica y una canallada presentar a la Edad Media como un periodo oscuro en donde nadie pensaba ni escribía nada, ¿sí?
No hay nada más alejado de la historia verdadera que eso, porque en realidad la Edad Media es la que produce todas las universidades más importantes de la historia, que hasta aún hoy persisten. Y la mayoría de los libros que hoy podemos leer del mundo antiguo están en nuestras manos gracias a que los monjes medievales lo transcribían, lo copiaban, lo adornaban, lo ilustraban y lo conservaban. ¿Sí? Hoy cuando leemos, qué sé yo, a los antiguos, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, todo el teatro griego, todos los latinos, es gracias a los monjes medievales. No había fotocopiadora ni imprenta en esa época, era todo copia a mano. ¿Sí? Así que hoy podemos hablar de muchos filósofos y muchos escritores antiguos gracias a los monjes medievales que durante 1000 años conservaron toda esa literatura, ¿no? Magnífica, y por supuesto que mucha se ha perdido, por invasiones, por incendios. ¿Mm? Bueno. Entonces ya a partir del siglo XV-XVI la educación sistematizada llega hasta hoy día, con instituciones encargadas de educar y formar al ser humano más allá de lo que la familia puede hacer. ¿Mm? Bueno, una introducción medio larga. Es decir, toda la educación que nosotros hoy recibimos y estamos capacitándonos para dar, hay que entenderla como una tradición de muchos siglos atrás, ¿sí? Muy bien. A mí me gusta mucho un dicho que es muy conocido en la filosofía, en la historia, que tal vez lo hayan escuchado alguna vez, lo tienen que escuchar, si no, que dice esto: nosotros somos enanos subidos a hombros de gigantes. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Somos miniaturas, muñequitos chiquititos, subidos a hombros de gigantes. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que hoy nosotros disfrutamos, tecnología, infraestructura, industria, progreso en la educación, bibliotecas, mundo digital, todo lo que ustedes, Google, todo lo que ustedes quieran, eso es producto de siglos y siglos de evolución y de civilización occidental. ¿Mm? Nada se inventó hace 10 años, nada importante se inventó hace 10 años, ni 100 años, mucho menos a nivel educativo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos al PDF. En la página 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 definiciones de educación. 6 definiciones de educación. Las cuales van a tener muchos matices distintos, ¿sí? Por supuesto que en esto que es tan antiguo, no hay una unidad de criterio. Cada autor, cada época, cada escuela, bueno, tiene su visión de la educación. Nosotros también vamos a tener la nuestra. Muy bien. Vamos a ir a la primera. Justo ahí donde dice para reflexionar. La primera definición que tenemos es de Rousseau. Rousseau es un pensador del iluminismo francés del siglo XVIII, final del siglo XVIII. Plena Revolución Francesa. El llamado siglo de las luces. Hay una obra de Rousseau muy conocida en educación que se llama Emilio. Él plantea más o menos una definición y dice: la educación es el arte de educar al niño y formar al hombre. La educación es el arte de educar al niño y formar al hombre. Bueno, a este pensador que lo tenemos más o menos ubicado a final del siglo XVIII,
Ahí tenemos que entender que la educación del niño está pensada no como hoy la podemos llegar a entender, en cuanto a valorar las cosas que el niño tiene como niño, sino que en esa época todavía al niño se lo veía como un adulto en potencia, digamos, ¿no? Es decir, como una etapa, la niñez y la adolescencia, una etapa que tiene que ser superada cuanto antes. Como si fuera un hombre en miniatura, un niño. Hoy sabemos que un niño es mucho más que un adulto en miniatura. Pensar al niño como un adulto en miniatura en realidad es un error muy grande. Pero que bueno, por esto mismo que decíamos del tiempo, y de los siglos y de la evolución, las cosas llevan su tiempo para conocerse. No es por arte de magia que conocemos las cosas. Bueno, muy bien. Hasta ahí la primera definición de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Muy bien. La segunda es de Piaget. Jean Piaget es un pensador del siglo XX, neurólogo, padre de la hoy conocida psicología evolutiva. Seguramente en el profesorado lo estarán estudiando o lo van a estudiar. Denise me parece que ya está desde hoy muy contenta de que nombre a Piaget. Bueno, ¿querés comentarnos algo de Piaget, Denise? ¿Querés dar una clase especial sobre Piaget? No tengo ningún problema. No, profe, no, lo nombramos en psicología. Ajá. Vimos unas cosas de Piaget, Bueno, por eso dije que sí. bueno, muy bien. Nada más, para Podemos acotar. estudiar, perfecto. Los 6 estadios de Piaget se estudian generalmente en Claro, carreras, ¿no? Que yo eso vimos, profe. sí, exacto. Bueno, está bastante bien esa categorización que hace el pensador, ¿no? En estadios o estadios psicoevolutivos, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué dice Piaget de la educación? Educar es adaptar al niño al medio social adulto. ¿Ven? Ahí persiste esto. Es decir, transformar la constitución psicobiológica de individuo en función de la del conjunto de las realidades colectivas, a las cuales la conciencia común atribuye algún valor. Ahí falta la R en el PDF, pequeño error. Me voy a quedar con una palabrita de la definición un poco extensa. Adaptar. Educar es adaptar. Adaptar es hacer apto, ¿no? Es muy piagetiana esa definición de Piaget. ¿Sí? Piaget tiene una concepción de la inteligencia bastante instrumental, diríamos en filosofía, porque la inteligencia ha de ser un instrumento para adaptarse, acomodarse o asimilar algo. Eso dice Piaget. Tiene una función meramente adaptativa. Por eso que en la concepción de inteligencia piagetiana se abre el espectro de inteligencia a la inteligencia animal también, ¿no? En tanto y en cuanto cualquier especie se adapta al medio, ya es inteligente. Muy bien. Ahí también, todavía, a pesar de que estamos en el siglo XX, persiste esa idea de que el niño es una especie de adulto en miniatura, o un futuro adulto, ¿eh? Hay que adaptar al niño al medio social adulto. ¿Está? Como si no hubiera un mundo para el niño. El mundo está hecho para el adulto y hay que adaptarlo cuanto antes al niño. Piaget tuvo la costumbre de experimentar bastante con sus hijos y no fue muy generoso, que digamos. Eso por ahí, si tienen algún buen profesor de psicología, pregúntenle, que tal vez sepa. Yo mucho no sé de este tema.
pero sí, me habían comentado eso una vez, sí, que había hecho un montón de experimentos con los hijos medio crueles, ¿eh? Sí, profe, creo que tenía una hija y la hija no lo quería, porque lo vivía experimentando el padre. Venía experimentando con la hija. Claro. Qué cosa. ¿Qué sé yo? Sí, pobres hijos, ¿no? Mm. Bueno, ¿algún otro detalle? Desconozco qué experiencia, qué experimento, pero bueno. Eso mismo que decís, Micaela, yo había escuchado. Sí, sí, es verdad, profe. Muy bien, muy bien. Tercer definición. De Durkheim. Está ahí entre paréntesis, ¿no? Emil Durkheim. Bueno, Durkheim es un positivista del siglo XIX. Hay un error ahí en el PDF, otro error más. Ustedes tienen 1991 al lado de Emil. Sí, profe. Es 1891. Un siglo antes. Fin del siglo XIX. ¿Sí? Durkheim. Bueno, Durkheim es un positivista. ¿Por qué digo yo que es un positivista? Bueno, el positivismo es una rama, es una lectura filosófica de la ciencia en general, que se basa esencialmente en ver resultados. Ah, perdón, estoy leyendo ahora los chats. Profe, ¿en qué página estamos? En la página 3. Perdón, Melanie. Ah, y ahí te respondieron. La esclerosis está haciendo estragos. Sí, ya me orienté, profe, gracias. Perdón, mil disculpas. Interrúmpanme así a través del micrófono. No tengo ningún... No pasa nada, profe. Bueno, bien. Profe, en los hechos, ¿no? El positivismo. En los hechos, sí, en los hechos verificables, por la experiencia. Sí. Y ahí hay un tema porque lo que no se puede corroborar en la experiencia no tiene validez científica de acuerdo a esa postura. Sí. Lo cual, bueno, trae mucha tela para cortar eso, ¿no? Bien, el conductismo, por ejemplo, ya que están estudiando psicología, el conductismo, por ejemplo, es un producto del positivismo en psicología. Una psicología del conductismo es una psicología que solo evalúa cuestiones conductuales, como la palabra lo dice. Es decir, solo puede establecer teorías y conclusiones desde lo que se puede percibir en la conducta. Acá no hay inconsciente, no hay represión, no hay nada. Lo que hace una persona es todo lo que psicológicamente se puede saber. Hoy se sabe que no es así, ¿no? Freud ha hecho un gran avance, y Lacan y toda esa escuela psicoanalítica ha hecho un gran avance en que en realidad lo conductual es una especie de punta de iceberg. Hay toda una base sumergida más allá de la conducta que no se ve y que es causa de todo lo que se ve. Lindo tema. Bueno, acá arriba me están diciendo que se me está terminando el tiempo. Así que, si les parece bien, bajamos de esta clase y subimos a la otra. Bueno, las esperamos.